Pásamelo bien. Yo no me veo, ¿no? No, hay que... Es para la rosa. ¿Qué dice ahí? ¿Tú ya estás regalando agua bien? ¿Estás regalando agua? A ver, no, yo estoy regalando. ¿Eres? Dice... Weekend solo hay, No, soy yo dice Solo sé, digamos, que me valoraste. ¿Dónde me lo puse para reclamar la comida? Que como nosotros no fui. O sea, después de ir a la comida, pues esta mamá. No fui yo. ¿Pasar el de una? Carlos. ¿De uno? No, yo con eso. Es las 5. Vamos apenas salimos. Ya. Ahí están los temas que vamos a ir viendo para el tercer parcial. Oxidaciones biológicas, empezamos ahora. Continuamos con cadena respiratoria, coagulación oxidativa, generalidades del metabolismo y gestión de absorción de los hidratos de carbono, metabolismo de hidratos de carbono y este que está en arterico, metabolismo de lípidos. Dios mediante, por lo menos que alcancemos y podemos llegar ahí, porque me estaban diciendo que hasta el 10 creo, de diciembre hay que introducir las notas, porque los semestrales tenemos hasta el 20 de diciembre y hasta la primera semana de diciembre dice que son los anuales. Entonces ya estamos a septiembre, ya ni lo contemos, no queda octubre, noviembre, prácticamente nada. Entonces vamos a ir viendo esto. Yo les voy a subir los PowerPoint a plataforma de manera tal de que ustedes lo tengan y no tengan ningún inconveniente. Las notas ya me falta poco por revisar. Dios mediante se las publico hasta el lunes de la próxima semana y el próximo viernes, el próximo viernes yo les voy a indicar dónde voy a estar, os llevo sus exámenes para el que quiera darse una vueltita. Voy a estar toda una mañana yo pasando mis prácticas en la carrera de bioquímica. Entonces, pero el que quiera darse una vuelta va, entra y lo revisa sus exámenes del primer y del segundo parcial. ¿Está bien? No quiero que queden con la duda de que yo pensé que debería tener 15 sobre 15 y tengo 14.5, ¿qué pasó? O yo pensé que tenía baja nota, etcétera, etcétera, y tengo un poquito más, lo que usted quiera. ¿Está bien? Para eso estamos, para que usted lo revise sus exámenes, lo vea, no quiero ningún tipo de duda. Y si yo me llegué a equivocar en algo, no hay problema, lo corregimos. Mire, aquí se olvidó sumar esto. Oiga, yo no me corro de eso, somos humanos y nos podemos equivocar. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en el tercer parcial? Hasta ahora hemos visto los seres vivos, componentes, ¿se acuerdan de las componentes de la materia viva? Hablamos de qué era un ser vivo, cuál era su compuesto químico de la materia viva, y a su vez empezamos a hacer un estudio de las biomoléculas de característica orgánica y de las biomoléculas de característica inorgánica. De tal manera que empezamos con una de las más grandes biomoléculas de importancia, que es el agua. Y ahí estudiamos todo lo que fue para el primer parcial, si ustedes se recuerdan, todo lo que era agua, trastorno, electrolito, balance hidromineral, equilibrio ácido-base, etcétera, etcétera. Terminamos de ver esas biomoléculas inorgánicas y empezamos con las biomoléculas orgánicas. Llámese hidratos de carbono, proteínas, lípidos, enzimas, ácidos nucleicos, y acabamos y concluimos todo lo que viene a ser la bioquímica estática. Si ustedes se recuerdan, habíamos visto que la bioquímica era una ciencia que se dividía en dos grandes ramas, entre la que es la estática o descriptiva y la bioquímica dinámica, o la que estudia las transformaciones de las biomoléculas. Ahora vamos a entrar
un poco a lo que es la bioquímica dinámica. Hemos, creo, tratado de completar o haber visto de manera general lo que es la bioquímica estática. Por lo menos ya usted a estas alturas puede el día de mañana identificar una proteína de un hidrato de carbono, un hidrato de carbono de un lípido y así sucesivamente, y no confundir tampoco y decir que todas las proteínas son hormonas. ¿Muy bien? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver aquí en el tercer parcial bosquejo general? Cuando el ser humano, nosotros sabemos que el ser humano es una de sus características del ser vivo es ser un organismo abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Que intercambia energía con el entorno, acepta energía del entorno y devuelve energía al entorno. ¿A través de qué? A través de los nutrientes y principalmente nutrientes calóricos, hidratos de carbono, proteínas y lípidos, que son los que le dan energía al cuerpo. Muy bien, ya habíamos estado estudiando que, por ejemplo, con 1 gramo de proteína, mi cuerpo recibe 4,2, 4,1 kilocalorías. Igual, 1 gramo de hidrato de carbono le aporta a mi cuerpo 4,2 kilocalorías. 1 gramo de lípido, 9 kilocalorías. En energía, ahora, la bioquímica lo que va a tratar con la dinámica es explicarle a usted cómo puede ser que un hidrato de carbono sea capaz de generar esa energía. Porque es muy fácil agarrar y decir, sí, los hidratos de carbono son energéticos. ¿Está bien? ¿Estamos equivocados? No. El hecho es, el hecho es aquí, ¿y por qué son energéticos? ¿Qué es lo que me genera? ¿Cuánto me genera? ¿Por qué decimos que nos genera una buena cantidad de energía comparado con lo que podría ser, digamos, otro tipo de biomolécula? ¿O por qué los lípidos son altamente energéticos comparados con un hidrato de carbono? Entonces la respuesta nos la viene a dar la bioquímica dinámica. Y es lo que vamos a tratar por lo menos de llegar hasta el metabolismo de hidrato de carbono y de que ustedes entiendan estos procesos metabólicos. Entonces, los hidratos de carbono, por ejemplo, almidón, unidad básica estructural, la glucosa. Mi cuerpo sufre un proceso de digestión, absorción y logran atravesar la barrera, la glucosa. No absorbo jamás estructuras grandes, macromoleculares, sino absorbo estructuras pequeñas, vale decir, unidad básica estructural de una proteína, aminoácidos. ¿Qué va a absorber las microvellosidades de mis intestinos? Van a absorber los aminoácidos, no me van a absorber las proteínas. Es más, se cuestiona el hecho de que pasen péptidos, ya sabemos que son los péptidos. Se dice que las alergias alimentarias, las intolerancias alimentarias, se deben a que justamente lo que llega a atravesar son ciertos péptidos al torrente sanguíneo y ocasionan ese tipo de proceso. Muy bien, si la glucosa es la unidad básica estructural, esta va a entrar y va a sufrir un proceso de glucólisis. Esta glucólisis me lleva a piruvato. El piruvato es la parte intermedia a través de la cual se degrada la glucosa. A partir del piruvato hay 2 caminos, medio anaeróbico, que me da ácido láctico, y el medio aeróbico, que me genera o entra a lo que se llama acetil coenzima A. Bien, hasta ahí. Yo consumo hidrato de carbono y yo genero acetilcoenzima A. Vamos con las proteínas. Vamos aquí porque hay varios que caen. Del acetilcoenzima A se condensa y forma lo que se llama el ciclo de Krebs. ¿Sí? El ciclo de Krebs es generador intermedio de lo que son los famosos equivalentes reductores. Ahí está, esos son los protones. O los equivalentes reductores generan dióxido de carbono, genera agua,
genera GTP, no me genera ATP. Pero ¿por qué decimos que el ciclo de Krebs es generador de energía de ATP? Por lo siguiente, este ciclo de Krebs se conecta con algo que se llama cadena respiratoria. ¿Quiénes alimentan la cadena respiratoria? Estos equivalentes reductores son alimentadores de la cadena respiratoria. Vamos a ver dentro de un momento cuáles son las reacciones o las enzimas que participan en el ciclo de Krebs, que son alimentadoras de la cadena respiratoria. Vamos a entender qué es la cadena respiratoria. Esta cadena respiratoria en 3 sitios se acopla con lo que se llama la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es el proceso a través del cual yo voy a obtener ATP. En este caso, lo que nosotros tenemos en la cadena respiratoria como producto final es el agua. En la fosforilación oxidativa como producto final yo tengo ATP. Hasta ahí, a ver, para que lo entiendan. ¿Cómo? Almidón. Almidón, muchas estructuras de monosacáridos. Glucosa. La glucosa yo digo que me aporta energía. La respuesta es, ¿por qué me aporta energía? ¿Por qué yo digo que me aporta energía? Porque esta glucosa sufre una vía de glucólisis. Glucólisis, vamos a ver que es una vía anabólica. Si es anabólica, es exotérmica. Catabólica. Estoy pensando en otra cosa. Catabólica, exotérmica. Libera energía. Esta glucólisis me lleva la glucosa a piruvato. El piruvato en 2. Medio anaeróbico, ácido láctico. Medio aeróbico, acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A se condensa con el oxaloacetato y me forma citrato en toda la vía que vamos a estudiar en el ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs, mediante 4 enzimas de hidrogenasa, quitan a los sustratos protones y se convierten en equivalentes reductores. Estos equivalentes reductores son alimentadores de algo que se llama la cadena respiratoria. Esa cadena respiratoria se acopla a la fosforilación oxidativa y me genera ATP. Producto final de la cadena respiratoria, agua. Muy bien, vamos con las proteínas. Las proteínas están conformadas por aminoácidos. Los aminoácidos, por procesos de transaminación, desaminación, llegan y caen muchos y caen directo al ciclo de Krebs, generándome de alguna manera otra vez ciclo de Krebs, protones o equivalentes reductores, cadenas respiratorias, fosforilación oxidativa. Lípidos. Los lípidos, principalmente si hablamos, por ejemplo, de un triglicérido está formado por ácido graso y glicerol. Estos ácidos grasos, para que ustedes se den una idea, si yo tengo un ácido graso de 18 átomos de carbono, este me va a generar 9 moléculas de acetilcoenzima A. 9 moléculas de acetilcoenzima A. ¿Entienden? Un ácido graso de 18 átomos de carbono, de 18 me genera 9 moléculas de acetilcoenzima A. Cada acetilcoenzima A que se quema acá me genera entre 10 a 12 moléculas de ATP. ¿Qué es el ATP? La fuente de energía.
si cada acetilcoenzima A que se quema en el ciclo de Krebs es capaz de generar 10 a 12 moléculas de ATP, imagínense un triglicérido con uno de sus ácidos grasos que tenga 18 átomos de carbono. Multiplique 9 por 10, son 90 moléculas de ATP. El aporte energético generado por las grasas, por los lípidos, es mayor que el aporte generado por los hidratos de carbono. Por eso, cuando nuestro cuerpo no recibe hidratos de carbono, que es la fuente energética primaria y en la cual nuestro cerebro hace uso de los hidratos de carbono, nuestro cuerpo, ¿a quién le echa mano? A nuestra grasa de depósito. Nuestra grasa de depósito, que está conformado por triglicéridos, tiene ácidos grasos y glicerol. Cada una molécula de ácido graso unita nomás. ¿Cuántos ácidos grasos tiene un triglicérido? 3. Entonces, sí, imagínense si ese triglicérido está formado por 3 ácidos grasos de 18 átomos de carbono, estamos diciendo 9 por 3, 27. 27 moléculas de que me van a generar de acetilcoenzima A. Cada acetilcoenzima A me genera 10 unidades de ATP. Y si son 27, calculen la cantidad de energía generada por cada líquido degradado dentro de nuestro cuerpo. De ahí que nosotros decimos, 1 gramo de líquido me genera 9 kilocalorías. Muy bien. Ahora, esto es el esquema del tercer examen parcial, del contenido del tercer parcial. ¿Por qué es el esquema? Porque hasta ahora ustedes, esto de acá yo se los he comentado, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. ¿Qué dice acá? Cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. ¿Cómo es que esto qué se llama? Equivalente reductor. Son alimentadores de la cadena respiratoria. La pregunta es, ¿y qué hay aquí en la cadena respiratoria? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué dicen que esto se acopla como un proceso que se llama fosforilación oxidativa y me genera ATP? ¿Por qué se da esta última reacción? Esto es lo que vemos aquí. Después vemos, para entrar a las vías metabólicas, para entrar a la parte del metabolismo, que tenemos que aprender generalidades del metabolismo, los mapas metabólicos. Porque ustedes agarran un libro de bioquímica en la parte de atrás y empiezan a ojear y se asustan. Empiezan a ver un montón de reacciones y dicen, por favor, si yo hubiese querido estudiar esto, me pasaba a estudiar alguna carrera de química. Pero no les queda otra, forma parte de la materia misma. Entonces, bien, hay que ver los mapas metabólicos, catabólicos, anabólicos, exergónicos, endergónicos. Y de ahí empezamos. Digestión de los hidratos de carbono. ¿Para qué? ¿Dónde se produce la digestión? ¿Cómo se da la absorción? Y empezamos con las vías metabólicas. Porque aquí yo les estoy hablando que de la glucosa, da la glucólisis, pero ¿acaso esta glucosa también no genera la glucogenogénesis? ¿Qué es esto? Síntesis de glucógeno. ¿Acaso no se va a dar esto? Se da también. ¿Qué vías metabólicas hay de los hidratos de carbono? ¿Y qué pasa? Usted me dice, sí, pero aquí usted está hablando del almidón y la sacarosa. ¿Qué pasa si yo consumo sacarosa? ¿Qué le pasa? La sacarosa es fructosa más glucosa. Perfecto. Esta cae a esa vía, no hay problema. Pero ¿y la fructosa? ¿Qué le pasa a la fructosa? Otra vía metabólica que se conecta con la glucosa y se forman los mapas metabólicos integrales. Por lo menos, yo sé que agarrar y hablarlo con este pedacito uno se puede perder. Por lo menos vamos a ver esta parte de aquí, cosa que usted tenga todos los conocimientos previos necesarios para cuando tenga que, quiero hablar de la síntesis, tengo que leer la síntesis de ácidos grasos, tengo que leer el proceso de beta oxidación, a ver si podemos llegar de los lípidos. Entonces tengan ese bagaje de ese conocimiento.
¿sí? Metabolismo de hidrato de carbono, y vamos a ver si alcanzamos al metabolismo de hidrógeno. ¿Está bien? Muy bien. Entonces empecemos con oxidaciones biológicas antes de que vamos a ver unos conceptos básicos que se necesita y de ahí proyectamos. Términos básicos que hay que manejar para entender oxidaciones biológicas o procesos oxidativos. Primero, lo básico, oxidación. ¿Qué es oxidación? ¿Qué es reducción? Antiguamente se decía, y eso ustedes lo saben, que un compuesto se oxida si se combina Como oxígeno. con peroxidina. Por ejemplo, si deja un clavo, ¿los clavos de qué están hechos? De hierro, muy bien. Usted lo deja ese clavo de hierro expuesto al medio ambiente. ¿Qué ocurre al cabo de un tiempo? Se oxida. ¿Cómo lo notamos? Porque se forma un herrumbre, se hace de un color marrón, es un óxido férrico, se oxidó, se combinó con el oxígeno. Por ejemplo, para que este sí lo van a captar quienes usan joyas de plata. ¿Han visto quienes usan joyas de plata y de repente esta se les oscurece, se les hace como negra? Es un óxido de plata. La plata se combina con el oxígeno y se forma un óxido de plata. ¿Que favorece, dicen, el pH del medio para que en algunos casos este proceso se haga más rápido? Sí. Pero ¿qué ocurre después? Eso es oxidación. Y reducción es la pérdida de oxígeno. Por ejemplo, usted tiene esa cadena de plata oscura. ¿Qué es lo que hace para que vuelva a brillar? Le quita el óxido, le quita el óxido, lo lava, lo remoja, etcétera, lo limpia, y cuando se está limpiándolo con un pañito lo limpia y ve que lo negro queda en el papel, en la toalla. Entonces nos está diciendo que le hemos quitado ese óxido y está volviendo la plata a su estado original. Entonces hemos hecho una reducción. Ahora, eso es desde el punto de vista, antiguamente se decía así, ahora no. Dicen, desde el punto de vista químico, oxidación es pérdida de electrones y reducción es ganancia de electrones. Dicho de otra manera, hagamos un ejemplo. El hierro está con su estado +2, pasa a hierro +3. Le agrego un electrón, porque yo tengo que igualar, en estas reacciones se iguala la masa y se iguala la carga, porque de repente usted me dirá, ¿por qué le coloca un electrón ahí? ¿Por qué no le coloca 2, 3, 4, 5? ¿De dónde uno? Porque es igual así, se dice un hierro. Voy a las cargas. El hierro +2 está pasando a hierro +3. Aquí hay 2 cargas positivas y aquí hay 3 cargas positivas. Esto, las cargas se igualan con electrones y los electrones son negativos. Si aquí hay 2 cargas positivas y aquí hay 3 cargas positivas y yo le añado una negativa, automáticamente de un lado me queda 2 positivos y del otro lado 2 positivos. Lo igualé, por eso le pongo 1 ahí. Esto es una oxidación, una pérdida de electrones. Pero cuando alguien se oxida, otro se tiene que reducir. Me voy a inventar la plata 1 que pasa a plata 0. Como ahí no hay carga y aquí hay una, entonces le pongo un electrón ahí y 0 carga acá, 0 carga allá. Listo. Este se está reduciendo. No hay una reducción.
Finalmente, se dice que cuando uno se oxida y otro se reduce, la pérdida de electrones tiene que ser igual a la ganancia de electrones. En este caso es 1 a 1. Si acá hubiese sido 2, por ejemplo, yo todo lo de arriba lo tendría que haber multiplicado por 2. Pero en este caso sencillito es 1 a 1. Si yo tengo que el hierro más 2 reacciona con la plata más 1, se convierte en hierro más 3 más plata 0. Esta es una reacción que se conoce como redox. Reacción redox. ¿Qué es una reacción redox? Donde uno se oxida y el otro se reduce. ¿Qué es oxidación? Desde el punto de vista químico, la oxidación es la pérdida de electrones. Desde el punto de vista químico, la reducción es la ganancia de electrones. ¿Qué es lo que está fluyendo de derecha a izquierda? Electrones. Entonces, cuando usted va a un libro de física y busca corriente eléctrica, ¿qué es la corriente eléctrica? Un flujo de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Corriente eléctrica es un flujo de electrones. Eso lo dice cualquier libro de física, cualquier libro de fisicoquímica que usted consulte. ¿Qué es la corriente eléctrica? Y si usted dice, ¿de qué corriente eléctrica me está hablando? Es la que circula por toda la ciudad, con la que usted carga su celular, con la que voy a enchufar mi laptop, etc. Esa es la corriente eléctrica. ¿Y en qué se mide la corriente eléctrica? ¿Qué me dijo? En voltios. En voltios. ¿Cuánto es el voltaje en Santa Cruz? ¿Ah? ¿Cuánto es el voltaje? 220. 220. Eso se tiene que acordar, porque si llega su tío le manda a su tío de los Estados Unidos un equipo y usted feliz, un play 10, y usted feliz, y resulta y lo enchufa sin haberle puesto el transformador, hasta ahí llegó su play. Hasta ahí llegó. Porque allá era 110 y acá es 220. Ay, dice usted, pues ¿para qué era esto? Era el transformador de corriente. Bueno, pues acá es 220 voltios. Muy bien. ¿Qué es lo que hay en los cables de todo? Es un flujo de electrones. Por eso, ¿quiénes son buenos conductores de la electricidad? Los metales. ¿Sí o no? ¿Acaso no son de cobre todos los alambres de cobre que llaman eso que se roban, ¿no ves? Se roban los cables de cobre. Porque bueno, y es un metal, el cobre es un metal y es buen transmisor de la corriente eléctrica. ¿Y qué es la corriente eléctrica? Flujo de electrones. Ahora, por otro lado, para estas reacciones redox ustedes la conocen. Es para que lo entiendan esta parte de aquí de la cadena respiratoria. Después, cuando yo les hable de la cadena respiratoria y les hable del flujo de electrones, ustedes lo puedan entender. Las pilas que usan en su casa, ¿acaso no les generan corriente eléctrica? Sí, pues. Claro que no será grandísima la corriente eléctrica que le genera, pero le da la energía suficiente como para prender su televisor, como para ocupar su mando. ¿Qué habrá dentro entonces de la pila? ¿Se han puesto a pensar qué hay dentro? Hasta en esa pila de su celular, de esa pila planita de la calculadora. ¿Qué creen que hay allá adentro? ¿Electrones? ¿Electrones? Ya hay electrones, pero ¿de dónde? De reacciones químicas. Adentro de esas pilas hay compuestos químicos que se oxidan y que se reducen. Por eso me generan un flujo de electrones que se traduce en un voltaje, en una corriente eléctrica. De ahí el hecho, y esto para ustedes que van a ser trabajadores del área de la salud, importante. ¿Han visto los acopios de pilas que hay? Los centros, a veces saca la alcaldía por ahí de año en cuando, y dice, venga a dejar sus aparatos electrodomésticos, sus pilas, etcétera, y se le va a regalar un plantín. Bueno, hacían antes, ahora no sé. Y uno iba y dejaba.
Usted en su casa no tiene que botarla las pilas a la basura. No las bote. Peor las planitas. Las pilas planitas, esas algunas de larga duración también tienen mercurio. Este compuesto, mercurio, como parte de las reacciones químicas que llevan el proceso de oxidación y de reducción. El mercurio es altamente contaminante. Eso quiere decir que usted bota a la basura esas pilas. ¿Qué hacen los que recolectan nuestra basura? La entierran la basura. Y los extractos acuíferos de los cuales nosotros tomamos agua, aquí está la basura y por acá abajo está circulando el agua. Esos compuestos químicos contaminan el medio, contaminan el agua que tomamos. De ahí que se comenta mucho, y es lo que dicen, las grandes contaminaciones que nosotros provocamos es que llevan a que finalmente una gran población desarrolla diferentes tipos de cáncer o que sea, porque somos nosotros mismos los que nos contaminamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces usted me dirá, entonces, ¿qué voy a hacer con las pilas? Si no las puedo botar a la basura, póngalas en un envase, una botella plástica. Ahí, póngala, y hasta que va a llegar un momento en que se dan esos acopios de recolectar pilas, etcétera, que usted las lleva. Hay gente que trabaja con eso, las recicla, utiliza, se deshace de esos compuestos químicos, de esos restos químicos. Entonces, cuando en la posta que usted esté trabajando, de repente llega, como algunas veces dicen, ay, llegan estos deputados que vienen a recolectar pilas aquí. ¿Qué para qué? No diga usted para qué. Está bien, y más sea promotor de que la gente tome conciencia de que no contamine las aguas subterráneas que nosotros consumimos, que sus hijos van a consumir, porque esos son compuestos químicos que a la larga o a la corta hacen daño. Y una de estas pilitas, pues no contamina 1 litro, contamina más de 300 litros de agua, una de estas, unita. Entonces calculen la cantidad, peor esas de larga duración. Son de larga duración, pero los compuestos químicos que están ahí son más agresivos y son reacciones redes. ¿Y se agotan? Claro que se agotan. Se acaban estos reactivos y se acabó la pila. Pero no quiere decir que se agota totalmente, queda, pero no le da la energía suficiente. Así que ahí, por más que usted la solea, la golpea, la pila, ¿qué más hace? No dio más, ¿no ves? No sirvió. Ya no dan más estas reacciones. Quedan remanentes, por eso digo quedan remanentes, que no generan el voltaje necesario como para que su pila para que prenda el televisor, que le suele pasar, de repente usted medio que lo golpea, un rato prende, otro rato no prende, pero es por los remanentes que quedan. Entonces, esta es la reacción que se genera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí hay una diferencia de potencial de oxidación que se mide en voltios. Aquí hay una diferencia de potencial de reducción que se mide en voltios. Y finalmente se habla de un delta D. Esto no son invenciones, eso está en tabla. Eso se tabula, está en tabla, y de ahí se determina qué cantidad de energía en voltaje una reacción química me es capaz de producir. Ahora, 2 términos que hay que manejar. Ya sabemos qué es oxidación y qué es reducción. Otro, agente oxidante y agente reductor. Por ahí aparecen esos términos también y no los confunden. ¿Qué era oxidación? Pérdida de electrones. ¿Qué era reducción? Ganancia de electrones. Ahora, ¿qué es un agente oxidante y qué es un agente reductor? Un agente oxidante es el que se reduce y un agente reductor es el que se oxida. Entonces usted dice, ya me perdí, ahora sí que ya no le entendí nada. Vamos de nuevo. Agente oxidante es el que, por ejemplo, el permanganato de potasio, ejemplo. ¿Por qué es un poderoso agente oxidante el permanganato de potasio?
Porque se reduce. ¿Por qué se reduce? Veámoslo. ¿Se acuerdan ustedes del manganeso, su valencia? 2, 3, 5, 7, ¿sí? Ajá, esa tabla de metales, no metales que la dan de ver odiado en el colegio, bueno, ahí está. Bueno, su valencia o su estado de oxidación más alto del manganeso es 7 y el más bajo es 2. ¿Está bien? 7 y 2. Cuando el manganeso está con el estado de oxidación de 7, hay 9, hay 10, no hay 9. Este es el más alto. ¿Qué le queda a él? Reducirse. Pasar, por ejemplo, bajar a 2, estoy inventando, bajar a 4, bajar a 5. No le queda 1. Entonces, cuando un compuesto se encuentra en su estado de oxidación más alto, ¿qué le queda? Reducirse. ¿Cómo se va a llamar? Agente oxidante. Entonces, un agente oxidante es el que se reduce, es el compuesto que se está en su estado de oxidación más alto. Un agente reductor, sin embargo, por ejemplo, el manganeso está como manganeso 0. ¿Se acuerdan del, vamos a hacer uno para que lo vean, telos halogenuro? Ay, ¿qué será eso? Cloruro, cloro, el cloro más 1, más 3, más 5, ¿se acuerdan de eso? Sí. Oso, oso, hipo, perico. Bueno, no es colegio, son parte de la química del colegio. Muy bien. Cuando, por ejemplo, este está como cloruro, eso lo han visto en electrolitos, ¿se acuerdan? ¿Acaso escribían, si van a escribir un cloruro, lo escriben así? No, ¿ves? Con una sola rayita. Muy bien, porque no hay con 2. Quiere decir que su estado más bajo de oxidación es que no hay cloro 2 rayitas, 3 rayitas, no existe eso. Su estado de oxidación más bajo es este. Entonces, ¿qué le va a quedar? Si está así, ¿qué le queda? ¿Se puede reducir? No, no puede ir a cloro 2 rayas, 3 rayas. ¿Qué es lo único que le queda? Oxidarse. Oxidarse. ¿Oxidarse a qué? A 0, a más 1, más 3, más 5, más 7. Entonces, todo átomo, elemento, compuesto químico que esté con su estado de oxidación más bajo, ¿qué hace? Se oxida. Ejemplo, los metales y halógenos. Estos términos es bueno que ustedes se recuerden porque en la cadena respiratoria o transporte de electrones hay lo que se llama oxidaciones, reducciones químicas, biológicas, y ahí en algún momento a lo largo de todas esas lecturas aparece agentes oxidantes, dice agentes reductores. Entonces a esto se refiere con un agente oxidante y un agente reductor. Muy bien, ya hemos visto la oxidación y reducción química. Vamos a la biológica. La biológica es sustracción de hidrógeno. Y la reducción biológica, es la ganancia de hidrógeno. Dicho de otra manera, bajo la parte biológica, un compuesto que tiene hidrógeno está oxidado, pero que está reducido. Si a este le quito su hidrógeno y lo convierto en A, este está oxidado. Todo compuesto químico que contenga el hidrógeno se dice que está biológicamente reducido. Todo compuesto químico que ha perdido su hidrógeno está biológicamente oxidado. Si hablo acá de pérdida de hidrógeno, ¿quiénes son las que tienen que participar en estos procesos?
las enzimas deshidrogenasas. ¿Se acuerdan las enzimas deshidrogenasas que necesitan para actuar? Coenzimas como NAD, FAD, FMN, NAD fosforilado, etc. Hay oxidaciones y reducciones biológicas. Tiene hidrógeno, reducido. Le quito el hidrógeno, oxidado. ¿Quién me ayuda a que un sustrato, este sustrato que tiene hidrógeno, lo quiero oxidar? Le tengo que quitar el hidrógeno para oxidarlo. ¿Quién me va a ayudar a quitarle el hidrógeno? Una enzima. ¿Qué enzima? Principalmente las deshidrogenasas. Las deshidrogenasas no pueden actuar solas, necesitan de ayudadores. ¿Qué eran las coenzimas? Las coenzimas son compuestos orgánicos termoestables que derivan de las vitaminas. Por ejemplo, NAD, FAD, FMN, NAD, hidrogenado, coenzima A, etc. Todo un listado que les mostré. Muy bien. ¿Cómo? Por eso vamos a ver en la cadena respiratoria o transporte de electrones, los estoy empapando en los términos, vamos a ver deshidrogenasa flavin dependiente. Van a ser las enzimas deshidrogenasa que tienen ayudadores a FAD, FM. Vamos a ver enzimas deshidrogenasa nicotidamina dependiente. Son aquellas que tienen como ayudadores a las coenzimas nicotidamina, adenina, desfosforilado o fosforilado. ¿Está bien ahora? ¿Está claro lo que es oxidación y reducción química y biológica? ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, usted agarra su libro de bioquímica y busca cadena respiratoria o transporte electrónico, o transporte electrónico. ¿Y qué le dice su bibliografía? Su bibliografía le dice, la cadena respiratoria o transporte electrónico que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria es capaz de producir procesos de oxidaciones y reducciones químicas y biológicas que, acoplados a la fosforilación oxidativa, le generan ATP. Así, sencillito. Entonces, si usted no entiende qué es oxidación y reducción química y biológica, no va a entender cómo puede ser que una simple migración de esto me genere una molécula altamente energética como es el ATP. A ver, para que lo entiendan un poquito. ¿Cuál es nuestro valor energético más alto? El ATP. Bueno, pensemos nosotros ahorita como andamos en escasez de dólares, pensemos que andamos buscando dólares. Y el ATP es el dólar. Muy bien. Saben que nuestra economía se ha estancado porque no hay dólar. Bueno, imagínense que no hubiese ATP en nuestro cuerpo. ¿Para qué ocupamos el ATP? Si yo necesito sintetizar glucógeno, ¿qué voy a necesitar? Energía. ¿De dónde la voy a obtener la energía? De las vías exergónicas o liberadoras de energía o las vías catabólicas. Muy bien. Yo necesito caminar. ¿Qué necesito? Energía. Muy bien. Glucógeno muscular. Se degrada y me libera energía. El ATP. Ahora, de repente usted piensa, ¿cómo una molécula tan sencillita como esta? ¿Se acuerdan qué tiene la glucosa? A ver. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. Para que entiendan a lo que yo les estoy diciendo. Esta es la glucosa. ¿En qué se convierte? ¿Qué es el ATP? Es un hidrato de carbono, es una proteína, es una enzima.
¿Es un ácido nucleico? ¿Qué es el ATP? La silla, directo, uno normal lo voy a poner. Rápido. En realidad es esta, está en forma así. Estamos tratando de dibujarla lo más sencillo posible como para que usted se dé una idea. Ahí lo vamos a hacer. Esta hormona, ¿qué es el ATP? Es un nucleótido. ¿De qué estaba conformado un nucleótido? Grupos fosfóricos, una aldopentosa, ¿cuál es? La ribosa o la desoxirribosa, y las bases nitrogenadas, las púricas y las pirimídicas, ¿se acuerdan? Muy bien, entonces un nucleótido y a partir de la glucosa, yo obtengo este compuesto. De repente usted me dirá, ¿dónde están los grupos fosfóricos acá? ¿De dónde? ¿Dónde está la base nitrogenada acá? ¿Dónde están las bases nitrogenadas? Es decir, ¿de dónde yo, teniendo monedas de 50 centavos, de 20 centavos, aparezco con $100,000? Más o menos esa es la idea. Aquí yo tengo mis moneditas de 20 centavos, de 50 centavos, y aquí tengo $100,000. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en este paso de aquí a acá? Desaparece. ¿Qué ocurrió? Eso es lo que estudia la bioquímica dinámica. Porque una glucosa, una sola que se quema, me genera 32 aproximadamente a 36, no me quiero pelear con los libros, moléculas de ATP. Una sola. Cuando se quema una sola molécula me genera 32 moléculas de ATP. Y una de estas es altamente poderosa en energía. Ahora entiendo. ¿Qué es lo que sucede desde aquí hasta aquí para que se forme este compuesto? Que aquí no tiene nada que ver los grupos fosfóricos de entrada. ¿De dónde? Ya usted dirá, bueno, este es hidrato de carbono, este es hidrato de carbono. Por ahí está la cuestión. Pero ¿y las bases nitrogenadas? Que las hemos estudiado, las púricas y las pirimídicas, adenina, guanina, citosina, uracilo. ¿De dónde salen? ¿Acaso acá hay algún nitrógeno siquiera? ¿Entienden ahora? ¿Cómo puede ser? Y aquí resulta que participa la cadena respiratoria. Aquí participa la fosforilación oxidativa. ¿Qué hace la cadena respiratoria? Reacciones de oxidación y reducción químicas y biológicas. Perfecto. ¿Qué hace la fosforilación oxidativa? Acopla la cadena respiratoria y me genera este ATP. ¿Cómo lo hace? Lo que vamos a estudiar. ¿Está bien ahora? Cosa de que ustedes no repitan, porque es fácil agarrar. Para mí se me facilitaría un montón y decirle la vía de la glucólisis. A partir de la glucólisis se obtiene mucho más rápido y más sencillo el piruvato acetilcoenzima y se generan 32 moléculas de ATP. Bien, perfecto, pasemos al metabolismo de líquidos y me ahorro un montón de esfuerzo, ¿sabes? Pero el hecho es de que ustedes puedan entender a lo largo de ese proceso qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué tanto?
¿Por qué se le da las enzimas? Porque hasta ahora una cosa es lo que están estudiando hoy en día. Pónganse en el lugar de los médicos del siglo pasado, porque estamos en el siglo XXI. ¿Qué es lo que ha ocurrido? De repente, cuando ellos estudiaban en el siglo XX, no había pandemia. Llegaron al siglo XXI y se encontraron pandemia. Ha hecho revolucionar al mundo la pandemia. Ha hecho revolucionar el estudio de la salud, porque ahora hay que prever a futuro. Hoy, anteriormente el COVID, ahora la viruela del mono, mañana habrá que ver lo que les va a faltar a ustedes. Puede ser que se desarrollen patologías en las cuales empieza a fallar las enzimas, en la cual le nacen niños con deficiencias enzimáticas. Eso le va a traducir que una patología que le va a alterar ya sea un producto, etc. El hecho es que por lo menos ustedes manejen lo básico y que el día de mañana tengan los conocimientos previos para enfrentar los nuevos desafíos, porque créanme que ustedes tienen que prepararse para los nuevos desafíos. Esto que nos está pasando es el inicio de un gran novillo. Entonces, el día de mañana usted de repente se va a topar con que, no sé, capaz que se fue a la frontera con el Brasil a hacer su internado y se topa con una enfermedad rara. Porque resulta que es una nueva enfermedad que está surgiendo producto de, va a tener que aprender a lidiar con eso y estudiar para poder vencerla la enfermedad. Sobre el error y el ensayo, lamentablemente, pacientes que se le irán a ir en ese trayecto. ¿Listo? Entonces, ¿el proyecto? ¿Está claro eso? Ya. Muy bien. Bueno, vamos proyectando. Tenemos un ratito de tiempo todavía, ¿no? Ya. Yo dije no quiere prender. Oye, le estaba dudando del ATP que era un nucleótido, pero dice bien en el examen. No es que preguntó en el examen un nucleótido, ¿no ves? Le puse yo ATP, función energética. Ajá, yo lo estaba dudando de eso. No, pero, o sea, no sabía, pero puse ATP nomás. O sea, medio sí sabía, no solo que la dudé. Güey, el CAM. ¿Ah? C-A-M-P, ¿qué fundación? CAM. No sé. Es que no había ejemplo. Yo me hiciste ver, creo que me equivoqué. Fíjate en Google, pues. Después de clase. ¿Se prendió o no prendió? Que no veo nada de eso. Hay que prender el cañón. ¿Prendió el equipo? No. ¿Prendió? Está calentando. Está calentando, está marcando, está calentando. Ahora sí. Creo que ya. Ahora sí. Bueno,
echar aquí igual me metan, pero no estaba gano ya. Rayamos. Todo por votos. ¿Ah? ¿Qué dijo? Ajá. ¿Ah? De los lobitos. De los lobitos, pues, hermano. Ah, que no lo escucho. Listo. Supongo que debe ser. A ver, esto es el resumen de lo que les anoté en pizarra, ¿no es exactamente lo mismo? Como estas proyecciones eran lo que se les pasaba en clases virtuales, ¿no es? Entonces ahí tienen, hay otra forma, yo se los hice en esquemita, pero ahí lo tienen exactamente lo mismo. Al terminar para este tercer parcial, usted va a tener que entender todo eso que ahorita lo ve flechita va, flechita viene, lo va a entender cuando terminemos, estemos listos para el tercer parcial. Entonces, primero, la actividad de los seres vivos requieren constantemente energía. Una de las características de los seres vivos primeros días de clase, hemos dicho que todo ser vivo necesita energía. ¿La extrae a través de qué? De los nutrientes. ¿Para qué quiero la energía? La energía la necesito para sintetizar otros compuestos, la necesito para caminar, para correr, etc. Si soy un microorganismo, lo necesito para movilizarme flagelos o transporte, dice, de sustancias a través de las membranas. ¿Acaso no hablábamos de del transporte activo? El transporte activo del sodio, del potasio, eso está en relación a gasto energético o ATP. ¿Cómo obtienen los seres vivos la energía? Si soy una planta, a través de la luz, fotótrofo. Si soy un ser humano, quimiótrofo, a través de las reacciones químicas. Ahí tenemos nuestra plantita fotótrofa. Nosotros nos podemos asolear todo el día, toda la noche y vamos a obtener energía. No. Así que no se vuelvan con el celular al lado, no tiene energía. ATP. El ATP, intermediario rico en energía. Esa molécula, tanto hablamos de energía va, energía viene, ay que estoy cansado, que necesito energía. Si usted quisiera ser más fino, dice necesito ATP. ¿Qué quiere decir eso? ATP. ¿Qué es el ATP? Y lo remata, un nucleótido, le dice. Y lo van a mirar feo. Eso. ¿Muy bien? Ahí está. En la notación química se acostumbra a indicar las uniones energéticas así como un simbolito que lo ven ese como el signo así, eso es energía. Ahí está lo que le estaba tratando de dibujar yo rápido en pizarra, nuestro ATP, nuestra famosa molécula de ATP. ¿Que se acuerdan que se los pregunté en el parcial? Sí. Justamente porque yo le puse un nucleótido como para que usted ponga ATP, que era el más conocido. Función energética. Más de uno que me puso ADN, ARN. ¿Eso qué son? Ácidos nucleicos. Este es el nucleótido, famoso ATP, conformado por aldopentosa, base nitrogenada y grupo fosfórico. Principal intermediario de alto contenido energético. Si nosotros revisamos una tabla de compuestos altamente energéticos, el ATP prácticamente está ahí, reinando en primera fila, por eso es que se lo utiliza bastante. Actúa como reservorio y transportador de la energía a utilizar en la realización de trabajo en toda actividad celular. Muy bien, ¿quién me estudia esos procesos energéticos? La bioenergética. Asociado a qué está el ATP, a reacciones químicas. Entonces, la bioenergética es el estudio de los cambios de energía de quién, que acompañan a todas las reacciones bioquímicas. Describe la forma en que los organismos adquieren, canalizan y utilizan la energía química. ¿De quién estamos hablando? De nuestro famoso ATP. Y ahora viene lo que usted debe estar ahí sentado desde que empecé la clase. Ay, por Dios, ¿y para qué quiero saber todo esto? ¿Para qué?
Porque resulta que el equilibrio energético es importante en nuestra vida. Mantener un equilibrio energético. Porque si hay un desequilibrio negativo, ¿qué desarrollo? Desnutrición, inanición, marasmo, todo lo que ustedes explicaron en qué, en valoración nutricional. Y si es por exceso, ¿qué tengo? Obesidad. ¿Y la obesidad acaso no es causante de un montón de patologías? Sí. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo que estudiar esto? Está directamente relacionado con el área de la salud. Entonces ahí tienen imágenes de inanición, diferentes imágenes que ustedes también han colocado, el famoso marasmo, inanición controlada, el buen estado de salud que deberíamos tener, el equilibrio necesario entre lo que yo consumo en calorías y lo que gasto en calorías, algo que los 6 no lo aplican. Ahí está la obesidad, un niño obeso y todas las alteraciones asociadas con la obesidad. Muy bien, entramos entonces a lo que es oxidación y reducción. Lo que les explicaba antiguamente con reacciones químicas para el que le gusta. La oxidación, añadir oxígeno, antiguamente oxígeno compuesto. Reducción, quitar oxígeno a un compuesto. Y aquí está el ejemplo del herrumbre de cuando se oxida el hierro. Esos autos son del metal de hierro que con el contacto con el oxígeno se oxidan. ¿Qué es lo que nosotros también, ¿por qué nos envejecemos? Dice, porque nos oxidamos. ¿Qué tenemos que tomar para evitar el envejecimiento? Antioxidantes. Listo, ahí está la clase. Bueno, aquí, 2 palabras claves nuevas que salen. Exotérmica y endotérmica. Exotérmica, que libera energía. Endotérmica, que necesita energía. Entonces, cuidado cuando a mí me preguntan, la glucólisis desde el punto de vista energético, ¿es exotérmica o endotérmica? Si libera energía, es exotérmica. Si necesita energía, es endotérmica. Ahora, todas las reacciones catabólicas o de degradación son exotérmicas. Todas las reacciones anabólicas o de síntesis son endotérmicas, necesitan energía. ¿Está claro? Entonces, cuando a mí me digan glucólisis, yo digo glucólisis es catabólica. Si es catabólica, libera energía. Si me dicen glucogenogénesis, síntesis de glucógeno, ¿qué es? Es una vía anabólica de síntesis. Entonces es endotérmica. Listo, eso hay que acordarse. Ahí está lo que les anoté en pizarra, oxidación y reducción. No se preocupen que esto yo se lo paso a la plataforma. Oxidación, combinación de un elemento con el oxígeno, o pérdida de hidrógeno, pérdida de electrones. Reducción, pérdida de oxígeno o ganancia de hidrógeno o ganancia de electrones. Términos que lamentablemente tienen que manejar. Dicho de otra manera, lo que aparece en la cadena respiratoria, ese compuesto, si está perdiendo electrones, se está oxidando. ¿Sí? Si pierde electrones, se oxida. Si gana electrones, ¿qué hace? Se reduce. Bien. Reacciones de reducción, reacciones de reducción. Visto de otra forma, la cadena respiratoria aparecen cosas así, de este estilo. Entonces, cada vez que ustedes vean esto, pérdida de electrones, dice este compuesto se está oxidando. Cuando gana electrones, este compuesto se está reduciendo. ¿Qué es lo que hay acá? Un flujo de electrones.
Si hay un flujo de electrones, hay un voltaje asociado a él. Para que vayan entendiendo después la cadena respiratoria. No saben cómo me cuesta explicar. Listo, otra vez. Oxidado o reducido, esto hasta el cansancio. Ahí está lo mismo. De más 2 a más 3 se oxida. De más 3 a más 2 se reduce. ¿Qué pierde? Electrones. Todo esto son diferentes formas de ver. Potencial de oxidación o potencial de reducción. ¿A qué se refiere ese potencial? Al voltaje. Al voltaje. La corriente eléctrica, ese flujo de electrones se mide en voltaje. Yo les decía, cuando algo se reduce, hay una migración de electrones, hay un voltaje. Cuando algo se oxida, hay un voltaje. ¿Quién lo midió? Esa es la famosa pila de Daniel. ¿Qué hicieron aquí? Aquí colocaron un compuesto A, aquí un compuesto B. Uno se oxida y el otro se reduce. Entonces, y aquí un puente salido. ¿Qué hace? Si aquí se está dando la oxidación, quiere decir que hay pérdida de electrones, entonces los electrones pasan. ¿Y qué es esto? Un voltímetro. ¿Han visto? Hay todavía, porque ahora cuando la corriente eléctrica en un enchufe revienta, usted llama a un eléctrico, generalmente ¿con qué viene? ¿Cómo saben si hay corriente? ¿Meten el dedo? No. ¿Ah? Los buscapolos, que son como un lapicero, como un... Este es el moderno, que tiene un foquito, ¿lo ves? En la punta. Y lo colocan, si el foquito se prende, quiere decir que hay corriente. Está migrando. ¿Y de qué es ese buscapolo? ¿Es de plástico, de metal, de qué? De metal. Pero usted ¿de qué lo agarra? Con plástico, no lo va a agarrar así, ¿no ves? Muy bien. Antes y ahora, pero los que arreglan televisores y todo eso, utilizan un aparatito que tiene para conectar los ¿no ves? Y empieza eso a vibrar. Si hay una migración de corriente, vibra, ¿no ves? Y empieza a moverse. Bueno, muy bien. Ese mismo aparato lo colocaron y colocaron 2 reacciones químicas. Y dijeron, vamos a ver si estas reacciones son redox. ¿Qué quiere decir redox? Si hay flujo de electrones, hay corriente eléctrica, hay un voltaje. Entonces se fijaron que este se oxidaba, los electrones pasaron por aquí, lo movieron porque hay un voltaje, volvió otra vez, pasó por aquí, cerró este cerco, se hace la reducción porque gana electrones y estos electrones retornaron por este puente y cerraron un circuito y esto me hacía que se mueva. Entonces me estaba diciendo que en una reacción redox efectivamente hay un voltaje asociado a ello, hay una corriente eléctrica. Fue así como se habla de oxidación y reducción, porque es fácil decir, ¿no? ¿Y de dónde se han inventado ellos que hay corriente eléctrica? Así se midió. Muy bien, ese es el otro, miren, ahí está otro ejemplo, se llaman pilas. Y así determinaron potenciales de reducción, ahí está, diferente forma, potenciales de oxidación, etc. Entonces, ¿qué son las oxidaciones biológicas? Oxidación, reducción química, pérdida de electrones, oxidación, reducción, ganancia de electrones. Y la oxidación biológica, sin embargo, es un compuesto se oxida, si pierde o gana hidrógeno. Pierde hidrógeno. Pierde hidrógeno. Y un compuesto biológicamente se reduce si gana hidrógeno. Entonces la cadena respiratoria es eso, que todavía más o menos, ¿qué es lo que hay aquí? Miren, oxidaciones y reducciones, ¿qué? Biológicas. Oxidado, reducido. Pérdida y ganancia. Gana hidrógeno, aquí perdió hidrógeno, ganó hidrógeno y así sucesivamente. Y finalmente se combina con el agua. Pero eso es un poquito nomás, esas son biológicas, falta lo químico ahí asociado. ¿Dónde se produce todo esto? En la mitocondria. La famosa mitocondria. ¿Cómo está dividida la mitocondria?
membrana interna, matriz mitocondrial, por si cuando estaban estudiando y le decían, estudien bien la mitocondria porque después la van a ver. ¿Qué tiene la membrana interna? La membrana interna se caracteriza por ser muy selectiva, a diferencia de la membrana externa que es permeable y que tiene poros. La membrana interna solo me permite atravesar oxígeno, dióxido de carbono, grupos aminos principalmente. Entonces, membrana externa, permeable, formado por porina. La membrana interna se caracteriza por una gran cantidad de enzimas que las vamos a ir estudiando poco a poco. Y ahí me quedo, cadena respiratoria. Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa la próxima clase. Prepárense porque es pesada la clase. Es bien pesada.